nombre es John Jairo y vengo a hablarles sobre las fuentes conmutadas. Bueno, empecemos. ¿Qué es una fuente switching? Una fuente conmutada o switching es un dispositivo electrónico que transforma energía eléctrica mediante transistores en conmutación. Mientras que un regulador de tensión utiliza transistores polarizados en su región activa de amplificación, las fuentes conmutadas utilizan los mismos, conmutándolos activamente a altas frecuencias entre corte, abiertos, y saturación, cerrados. La forma de onda cuadrada resultante es aplicada a transformadores con núcleo de ferrita. Los núcleos de hierro no son adecuados para estas altas frecuencias, para obtener uno o varios voltajes de salida de corriente alterna que luego son rectificados y filtrados para obtener los voltajes de salida de corriente continua. Ventajas sobre las fuentes lineales. Entre las ventajas más importantes, se pueden destacar: tamaño y peso. Las fuentes de alimentación lineales utilizan un transformador funcionando a la frecuencia de 50 o 60 Hz. Este transformador de baja frecuencia es varias veces más grande y más pesado que un transformador correspondiente de fuente conmutada. Voltaje de la salida. Las fuentes de alimentación lineales regulan la salida usando un voltaje más alto en las etapas previas y luego disipando energía como calor para producir un voltaje más bajo, regulado. Esta caída de voltaje es necesaria y no puede ser eliminada mejorando el diseño. Las fuentes conmutadas pueden producir voltajes de salida que son más bajos que el voltaje de entrada, más altos que el voltaje e incluso inversos al voltaje de entrada, haciéndolos versátiles y mejor adaptables a voltajes de entrada variables. Eficiencia, calor, y energía disipada. Una fuente lineal regula el voltaje o la corriente de la salida disipando el exceso de energía como calor, lo cual es ineficaz. Una fuente conmutada usa la señal de control para variar el ancho de pulso, tomando de la alimentación solamente la energía requerida por la carga. En todas las topologías de fuentes conmutadas, se apagan y se encienden los transistores completamente. Así, idealmente, las fuentes conmutadas son 100% eficientes. El único calor generado se da por las características no ideales de los componentes. Remontándonos un poco en la historia, describiremos que en la industria no se contaba con equipos eléctricos, luego se empezaron a introducir dispositivos eléctricos no muy sofisticados, por lo que no eran muy sensibles a sobretensiones, luego llegaron los equipos más modernos que necesitaban de bajos voltajes por lo que se inició la construcción de fuentes de alimentación que proporcionaran el voltaje suficiente de estos dispositivos. La tecnología avanzó, claro, mejores equipos para la industria y el hogar, pero esto contribuyó a que los dispositivos electrónicos fueran más sensibles a sobretensiones, por lo que se tuvo que diseñar fuentes reguladas que garanticen el voltaje necesario para el buen funcionamiento de estos dispositivos. Ahora vamos a hablar sobre el siguiente tipo de fuentes: fuentes conmutadas. Y las fuentes lineales. Básicamente existen dos formas de realizar una fuente de alimentación regulada. Una de ellas consiste en hacer una fuente que entregue mayor tensión de la requerida a la salida. Entre la fuente y la carga se coloca un dispositivo regulador que no hace otra cosa que disminuir la tensión de la fuente hasta un valor deseado manteniéndolo constante. Para lograr esto, se utilizan transistores que trabajan como resistencias variables. De esta manera, parte de la potencia de la fuente llega a la carga y parte se transforma en calor que se disipa luego en el aire. A estos dispositivos se los denomina reguladores lineales y se caracterizan por generar bastante calor para potencias medianas y altas, como podemos ver en la figura. Otro tipo de reguladores son capaces de tomar de la fuente solo la potencia que la carga requiere. De esta manera, prácticamente no hay potencia disipada en forma de calor y por ello su eficiencia es mucho mayor. El principio de funcionamiento de estos reguladores consiste en transformar la tensión continua de la fuente en una serie de pulsos que tienen un ancho determinado. Estos pulsos son luego integrados y transformados nuevamente en una tensión continua. Variando el ancho de los pulsos, es posible controlar la tensión de salida. A los reguladores que emplean este principio se los denomina reguladores conmutados, lo que podemos ver en la segunda figura. Como podrán imaginar, la complejidad circuital de los reguladores conmutados había relegado su uso, hasta no hace mucho tiempo, al campo de las altas potencias o aplicaciones especiales. Sin embargo, ahora se cuenta con circuitos integrados que facilitan y reducen los costos de este tipo de reguladores, con lo cual su uso se ha extendido enormemente en los últimos años. Bueno,
Bueno, aquí estamos mostrando sobre algunas de las más conocidas, que son los switching que la mayoría de la gente conoce, que son estos aparatos, estos enchufes, lo que la gente conoce, lo ordinario como por así decirlo. Y ya hasta aquí fue mi video, espero que les haya gustado, compartan, denle like, favoritos, y ya bueno, con esta me despido, hasta luego.